Aquí comienza Ella Soy de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y esta vez el tema que nos ocupa está en Ecuador. Allí organizaciones de derechos humanos denuncian que los feminicidios están cada vez más vinculados a la lucha entre las bandas criminales. Los cuerpos de las mujeres usados para enviar mensajes y para perpetuar la violencia. Comencemos con el contexto. Las organizaciones criminales que generan violencia en Ecuador están utilizando a las mujeres como botín de guerra. La Fundación Aldea denuncia que el 53,6% de los feminicidios registrados en 2023 se cometieron en contexto de las acciones de estas bandas. Las mujeres que están muriendo a manos del crimen organizado por una vendetta, por luchas entre bandidas, mueren sus hermanas, sus hijas, sus tías, y eso no se está catalogando como femicidio, desafortunadamente. Entonces, precisamente lo que estamos pidiendo en esta reforma al Código Integral Penal es que en este nuevo contexto, no sé si nuevo, pero en este contexto que vive el país, esas muertes violentas de mujeres que le catalogan como en el contexto del crimen organizado sean catalogadas como lo que son femicidios y sus hijas e hijos tengan derecho a la reparación integral. De un total de 321 feminicidios en 2023, 172 se cometieron dentro de sistemas criminales. Para la organización, la violencia ha modificado las condiciones en las que ocurren los feminicidios. La mayoría de estos crímenes en el último año ocurrieron en provincias como Guayas, la más peligrosa del país con 91, Manabí con 43, Los Ríos con 40, El Oro con 25, Esmeraldas con 20 y Santa Elena con 18. Estas zonas son el principal territorio donde operan organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Además, el mapa presentado por Aldea muestra que, del total de feminicidios, 31 víctimas fueron menores de edad y de estas 16 tenían menos de 7 años. Desde 2014, cuando el feminicidio fue tipificado en la ley ecuatoriana, se han registrado 1.698 feminicidios en el país. Pues bien, para conversar sobre este fenómeno se conecta con ella soy Geraldina Guerra Garcés. Ella es presidenta de Aldea, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, y ha sido reconocida entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2022, según BBC. Geraldina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan. Pues bien, uno de los reportes, Geraldina, más preocupantes tiene que ver con que la mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 30 años, según han denunciado algunas organizaciones de derechos. Y aquí yo le quiero preguntar, ¿hay alguna explicación para que sucedan los crímenes mayormente en este rango de edad? ¿Qué es lo que está pasando con la vulnerabilidad de las mujeres? En Ecuador estamos en alerta roja, y este año también. Ya lo denunciamos a partir del año 2021, que empezó a haber unas condiciones del contexto que afectan separadamente a las mujeres, niñas y adolescentes. Los femicidios han ido en crecimiento y también el uso de armas de fuego para perpetrar estos crímenes. Y eso se conecta con los sistemas criminales. En ese marco, entonces, son las mujeres más jóvenes, niñas, adolescentes y mujeres menores de 35, que son las principales víctimas. De hecho, el año pasado, en el 2023, nosotros denunciamos que 31 casos eran menores de edad. Es decir, el ciclo vital de las mujeres está atravesado por la violencia femicida y eso nos estremece, ¿no? De hecho, este mismo año nos estamos en Ecuador de luto por la muerte de 3 niñas menores de 10 años que fueron asesinadas salvajemente, ¿no? Entonces, Ecuador estamos en emergencia y los sistemas criminales también expresan, digamos, también han permeado la vida de las mujeres en Ecuador en todos los territorios, la costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Y el Estado ecuatoriano no quiere hablar de esto. Ustedes hacen una denuncia muy grave y dicen literalmente que los cuerpos de las mujeres están siendo utilizados como un botín de guerra entre las pandillas y las bandas criminales dominantes en el país. ¿Por qué las mujeres? ¿Y por qué el feminicidio como herramienta para marcar territorio o para perpetuar la violencia? Porque en América Latina en general y por supuesto en Ecuador estamos marcados por el sistema patriarcal, por el machismo latente y que se expresa, digamos, concretamente, por ejemplo, en la impunidad de los casos de violencia, no de femicidio todavía,
Todos los casos de violencia en Ecuador en el sistema de justicia están impunes. O sea, digamos, yo diría más del 40% de casos de violencia sexual. Ese mensaje permanente desde la institucionalidad que debería ofrecer protección no es adecuado, no da las sanciones adecuadas, no da el mensaje adecuado de erradicación de la violencia. Eso escala en un femicidio, porque el femicidio no es otra cosa que una escalada mortal de la violencia. Frente a ello tienes un Estado que se tapa los ojos, que prefiere no hablar del tema, que con pretexto de una emergencia nacional por la criminalidad no toma en cuenta, no hace un análisis desde el género, no hace un análisis de qué pasa con las mujeres. Entonces las mujeres, niñas y adolescentes o los cuerpos femeninos se vuelven más vulnerables, porque aquí también estamos hablando de transfemicidios. Digamos, son como cuerpos desechables que no importan, no importa lo que les pase a las mujeres desde el discurso oficial, y por lo tanto, si hay femicidios en los sistemas criminales, si hay uso de armas de fuego exacerbado, el Estado se lava las manos y dice, no, esto no es mi problema, esto es otra cosa. Lo que le decimos al Estado ecuatoriano es que sí es su problema y que lo estamos denunciando hace más de 3 años, desde el año 2021, que esto estaba en crecimiento. No se ha hecho nada y ahora tienes territorios, barrios en Ecuador que no puedes entrar y donde las niñas, las mujeres trans son amenazadas y son vulneradas en todos sus derechos hasta que llegan a ser femicidios. Hablemos de eso, Geraldina. El país cerró el 2023 con el mayor número de muertes violentas. Superaron las 8.000 y esto según las propias cifras oficiales. ¿Qué tanto, según esto que usted nos dice, proteger a las mujeres podría ayudar al Ecuador a superar esta crisis de violencia de bandas criminales? Sí, tiene que ayudar mucho. El Estado tiene que hablar y analizar lo que ocurre en Ecuador en un nuevo panorama, pero aquí no, aquí es como que están cegados los ojos y no tienen esta mirada de derechos humanos, aunque Ecuador es un Estado de derecho, se lavan las manos, declaran emergencia, pero no hacen, digamos, ni una acción política o de política pública contundente, por ejemplo, que asegure que en esos barrios donde hay más alta criminalidad, donde está el Estado identificando que están las bandas criminales, también haya un ejercicio de sensibilización comunitaria, de atención y protección, de campañas. No existe nada, es como que se vuelven territorios fragmentados, territorios ocultos, inaccesibles. Entonces, para las mujeres en ese contexto, para las abuelas, las madres, las sobrinas, las hijas, también incluso si son de familias en donde los líderes son las cabecillas de las bandas, se vuelve a una condición mayor de peligrosidad. Y eso el Estado no está respondiendo. Lo que estamos denunciando es que el Estado no responde acorde a la realidad actual en el Ecuador, que está permeado por sistemas criminales y que digamos, influyen en distintos ámbitos, y uno de ellos es en la vida de mujeres, niñas y adolescentes. Y ahora, uno de los grandes problemas de Geraldina de los feminicidios, y esto no solo pasa en Ecuador, esto es un tema general, es que aún hoy es difícil que sean tipificados como tal. ¿Qué es lo que impide, en el caso específico del Ecuador, que este delito se persiga adecuadamente en el sistema judicial? Porque hay una justicia obtusa, caduca, que ya no responde a las nuevas realidades de los países, de los territorios, y que regula, digamos, el sistema penal, el sistema de justicia con visiones arcaicas, que no se adaptan a los nuevos tiempos. Y en este nuevo tiempo es una realidad que Ecuador está permeado por sistemas criminales. Es una realidad que nadie quiere decir. Para eso estamos sociedad civil, para interpelarle y decirle, esto está ocurriendo, nos están matando cada 26 horas en Ecuador, más o menos cada día matan a una mujer. Eso con datos de sociedad civil que podemos tener acceso, pero creemos que en este contexto además hay subregistro de datos y el Estado no quiere ponerse a regular, tener un sistema de registro consensuado, y lo que hacen es difundir datos confusos. Cada institución aquí, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, tienen datos diferentes, ¿no? Entonces, mientras pase eso, esta ceguera, digamos, institucional en Ecuador no permite que los femicidios se tipifiquen, y cuando es en sistemas criminales en la región también hay esta ceguera. Pero yo les pregunto a quienes nos escuchan, ¿hay algo más? ¿Hay una relación de poder más fuerte que un hombre con armas frente a una niña, un adolescente, a una mujer? Eso se llama una relación de poder. ¿Y hay algo más poderoso que hombres con armas en los territorios? Eso es misoginia, eso es patriarcado, eso es femicidio. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, Geraldina, pero no quiero que finalicemos sin hablar de la denuncia que ustedes hacen sobre estos feminicidios, estos crímenes que además pasan por muchos otros antes de este final, y es una forma de poder ejercer territorialidad entre las bandas, ¿no? Estas demostraciones violentas recaen principalmente en los grupos más vulnerables. En este caso hablamos de las mujeres. Hablemos de cuáles son esas vulnerabilidades ya para cerrar.
Sí, justo da la coincidencia. En Ecuador han pasado los últimos años una serie de cuestiones alarmantes, por ejemplo, las crisis carcelarias. Hay una crisis carcelaria y inmediatamente aumentan las muertes de mujeres en sistemas criminales. Eso significa que hay una relación entre lo que ocurre con las bandas, con todas las bandas delictivas en Ecuador y lo que nos ocurre a las mujeres en términos de feminicidios. Eso el Estado no lo está analizando. El Estado no quiere dar una mirada, no quiere girar la mirada, ¿no? Prefiere tapar y decir esto no es femicidio. Nosotros decimos sí es, porque no hay nada más poderoso que un hombre con armas frente a una mujer vulnerable y da la casualidad que las mujeres que mueren en sistemas criminales son mujeres empobrecidas, racializadas, que son excluidas de los sistemas y que el Estado lo que hace es dar un mensaje de que esa vida no vale nada, porque además es una mujer negra o es una mujer que vive, digamos, en la marginalidad, que no tiene recursos. Y eso le decimos al Estado. En Ecuador somos un Estado de derechos y el acceso a los derechos tiene que ser para todos y todas. Y eso parece que los gobiernos que nos han sucedido no caen en cuenta y despojan esos cuerpos digamos, de los derechos mínimos del acceso a justicia y, por supuesto, a sus familias, a sus hijos e hijas. Y eso es lo que denunciamos. Pues Geraldina, yo le agradezco mucho por su tiempo y por ayudarnos a comprender mucho más lo que está sucediendo en Ecuador y el fenómeno del feminicidio y todo lo que tiene detrás. Ya nos quedamos sin tiempo, pero esperamos escuchar prontamente noticias sobre lo que está sucediendo allí. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Buen día. Y recordarle a la audiencia que, por supuesto, las mujeres no son territorio de guerra. Muchas gracias por ver Ella Soy y nos vemos próximamente en France 24.